Max era un koala que había perdido el brillo en sus ojos y la chispa que lo hacía único. Algún tiempo atrás, Max era conocido por su energía y alegría, siempre trepando ágilmente entre las ramas de su árbol favorito y dedicando largas horas a buscar las hojas de eucalipto más frescas y tiernas. Amaba recostarse al sol en las ramas más anchas, dejando que la brisa acariciara su pelaje, y observaba con curiosidad a los demás animales del bosque, disfrutando de sus pequeñas travesuras y rutinas. Pero todo eso parecía ser cosa del pasado. Últimamente, Max pasaba los días acurrucado en un rincón de su refugio, con la mirada perdida y una expresión que preocupaba a todos los que lo conocían. Sus amigos trataban de animarlo, pero apenas lograban arrancarle una sonrisa cansada antes de que volviera a sumirse en sus pensamientos. Ni siquiera el aroma del eucalipto, que antes lo hacía trepar emocionado por su árbol, lograba despertar su interés. ¿Qué me está pasando?, se preguntaba Max una y otra vez, mientras intentaba encontrar una razón para su desánimo. Era una pregunta que lo consumía, y con cada día que pasaba, sentía que el vacío dentro de él crecía. Por más que quisiera, no encontraba una salida a esa sensación que lo mantenía atrapado. Sin embargo, aunque Max aún no lo sabía, este estado sería el inicio de un viaje inesperado que cambiaría su vida para siempre. El vacío que consumía a Max. Max solía ser un koala lleno de energía y vitalidad, trepando con entusiasmo entre las ramas de los árboles más altos y disfrutando del suave aroma del eucalipto fresco. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. Aunque tenía todo lo que un koala podría desear, un hogar acogedor, una comunidad que lo apreciaba y suficiente comida, Max sentía un vacío inexplicable. Este sentimiento lo atormentaba, robándole la energía que solía caracterizarlo y dejándolo atrapado en un estado de apatía que no entendía. Pasaba sus días acurrucado en su rincón favorito del árbol, observando el bosque con una mirada perdida. El zumbido de las abejas, el canto de los pájaros y el suave movimiento de las hojas en el viento, cosas que antes lo llenaban de alegría, ahora le parecían monótonas y sin significado. Intentaba buscar respuestas, pero su mente siempre llegaba a un callejón sin salida. ¿Por qué sentía que algo faltaba, cuando todo parecía estar en su lugar? Max comenzaba a cuestionarse si su vacío era un signo de algo más profundo. A menudo recordaba los días en los que todo lo que necesitaba para sentirse feliz era una rama cómoda y un puñado de hojas frescas. Ahora, esos días le parecían un sueño lejano, casi irreal. El vacío no era solo físico, era un peso emocional que lo seguía a todas partes, envolviendo incluso los momentos más sencillos con una sombra de insatisfacción. La carga de la soledad interior. En su desesperación por encontrar respuestas, Max intentaba conectarse con sus amigos y participar en las actividades que antes disfrutaba tanto. Sin embargo, en lugar de sentirse mejor, la energía de sus compañeros solo acentuaba su desmotivación. Mientras ellos reían y jugaban, Max se sentía como un extraño entre ellos, incapaz de compartir su entusiasmo. Sus intentos de participar siempre terminaban en una retirada silenciosa, mientras su corazón se hundía aún más en la tristeza. Durante estas ocasiones, Max se encontraba solo en su rincón del árbol, preguntándose por qué no podía ser como los demás. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué sentía que el mundo seguía girando mientras él permanecía atrapado en un torbellino de emociones que no podía controlar? La compañía de sus amigos, que antes le traía consuelo y alegría, ahora solo parecía subrayar su aislamiento interno. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, Max permanecía despierto, revolviéndose en su nido. Daba vueltas una y otra vez, buscando razones para su desmotivación. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Hice algo mal? ¿Estoy olvidando algo importante? Las preguntas se repetían como un eco interminable en su mente, pero las respuestas siempre se le escapaban. Esa soledad, esa desconexión, se convirtió en una carga que Max sentía cada vez más difícil de soportar. La espiral de aislamiento. La constante lucha interna hizo que Max comenzara a evitar a sus amigos y compañeros. Temía que su tristeza pudiera influir en ellos, y la idea de ser una carga le resultaba insoportable. Poco a poco, se retiró de las actividades comunitarias,
optando por la soledad como un medio de protegerse y proteger a los demás. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Max anhelaba recuperar la chispa que una vez lo definió. Extrañaba los días en los que la vida parecía ligera y llena de posibilidades, cuando podía pasar horas explorando el bosque sin preocupaciones. Ahora, cada movimiento se sentía pesado, cada día un desafío para encontrar alguna razón para levantarse de su nido. Incluso las hojas de eucalipto, que antes le parecían deliciosas, ahora carecían de sabor y significado. El aislamiento de Max no era solo físico, también era emocional. Había levantado un muro invisible a su alrededor, una barrera que lo separaba no solo de los demás, sino también de sí mismo. Este muro le impedía recordar lo que era la verdadera alegría, y con cada día que pasaba, sentía que se hundía más profundamente en su propio pozo de tristeza. La búsqueda de una solución. Cuando Max escuchó hablar de un viejo koala sabio que vivía en lo alto de una montaña, algo dentro de él se encendió. Los rumores decían que este anciano poseía una sabiduría única, capaz de guiar a los animales que se sentían perdidos. Al principio, Max no estaba seguro de querer emprender ese viaje. La idea de dejar la comodidad de su árbol y enfrentarse a un camino desconocido le resultaba desalentadora. Además, ¿y si no encontraba al sabio? ¿Y si, al final, todo ese esfuerzo no cambiaba nada? Pero, conforme pasaban los días y su desmotivación no hacía más que crecer, Max se dio cuenta de que no tenía otra opción. Permanecer donde estaba solo lo arrastraría más profundamente en su desesperación. Así que, con un suspiro pesado pero lleno de determinación, decidió dar el primer paso. El camino hacia la montaña no fue fácil. Cada paso era un desafío, no solo físico sino también emocional. Las raíces resbaladizas y las rocas irregulares parecían conspirar para hacerlo desistir. Pero Max se aferró a la pequeña chispa de esperanza que lo había impulsado a iniciar el viaje. Sabía que este podría ser su única oportunidad para encontrar respuestas, y estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo con tal de recuperar la alegría que tanto extrañaba. El encuentro con el sabio. Cuando Max finalmente llegó a la cueva escondida entre las rocas, sus patas temblaban de cansancio, pero su corazón estaba lleno de expectativa. Allí, sentado en la penumbra sobre una roca lisa, estaba el viejo koala sabio. Su pelaje grisáceo reflejaba la luz tenue que se filtraba por la entrada, y su mirada serena transmitía una calma que Max no había sentido en mucho tiempo. El sabio sonrió cálidamente al ver a Max acercarse, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. «Te estaba esperando, joven Max», dijo el sabio con voz suave y pausada. Estas palabras sorprendieron a Max, quien se detuvo en seco. «¿Cómo sabe mi nombre?», pensó, sintiendo una mezcla de asombro y alivio. Sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron, algo en su interior se calmó. Había una sabiduría en los ojos del anciano que lo hacía sentir seguro, como si finalmente hubiera encontrado un refugio para su espíritu cansado. El sabio lo invitó a sentarse, y Max obedeció, dejando escapar un suspiro de agotamiento. «Has recorrido un largo camino, tanto física como emocionalmente», continuó el viejo koala. «Cuéntame qué es lo que te aflige. Estoy aquí para escuchar y ayudarte a encontrar tu luz interior». Las palabras del sabio resonaron en el corazón de Max, quien, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía compartir su carga sin miedo a ser juzgado. El inicio de un viaje interior. Max comenzó a relatar su historia. Habló de cómo había perdido el entusiasmo por la vida, de la desconexión que sentía con su entorno y de la carga emocional que lo agobiaba día tras día. El sabio lo escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, pero sin interrumpirlo. A medida que Max hablaba, sentía como el peso en su pecho se aligeraba. Las palabras fluían como un río desbordado, llevando consigo meses de frustración y tristeza acumuladas. Cuando terminó, el anciano permaneció en silencio por unos instantes, acariciando pensativamente su barbilla. Finalmente, habló con voz serena. «Mi querido Max, lo que experimentas es algo común en muchos seres vivos. Esa sensación de vacío no es un enemigo, sino una señal de que tu espíritu busca reconectarse con algo más profundo. No has perdido tu vitalidad,
simplemente está cubierta por capas de preocupaciones y expectativas que te han alejado del momento presente. Estas palabras tocaron una fibra sensible en Max. Nunca antes había considerado que su vacío pudiera ser una oportunidad para crecer y aprender. El sabio le explicó que la felicidad no se encuentra en lo que tenemos o logramos, sino en cómo elegimos experimentar cada momento. El secreto está en aprender a vivir aquí y ahora, dijo el anciano con una sonrisa. Las enseñanzas del momento presente. El viejo koala compartió con Max varias prácticas que podían ayudarlo a reconectarse con su esencia. Le enseñó a detenerse y observar su entorno con gratitud, a prestar atención a los detalles que antes pasaban desapercibidos. Cada hoja, cada brisa, cada sonido tiene un mensaje para ti, dijo el sabio. También le habló sobre la importancia de soltar el apego a los resultados y de aceptar la vida tal como es, sin intentar controlarla. Max aprendió técnicas de meditación que lo ayudaron a calmar su mente y enfocarse en el presente. Al principio, le resultó difícil dejar de preocuparse por el pasado o el futuro, pero con la guía del sabio, poco a poco comenzó a sentirse más en paz. Cuando dejas de luchar contra la realidad y la aceptas tal como es, encuentras la libertad que tanto buscas, le dijo el anciano. El viejo koala también le entregó un pequeño cuaderno y le pidió que cada día escribiera 3 cosas por las que estuviera agradecido. Aunque al principio le costó encontrar motivos, pronto se dio cuenta de que incluso las cosas más simples podían ser una fuente de gratitud. El canto de los pájaros, la textura de las hojas, el calor del sol en su pelaje. El regreso transformador. Cuando Max emprendió el camino de regreso a su hogar, se sentía renovado. El viaje a la cueva no solo había sido un desafío físico, sino también un despertar emocional y espiritual. Mientras descendía por la montaña, las palabras del sabio resonaban en su mente. La felicidad no está en el futuro ni en alcanzar metas. Está en el presente, en la simple experiencia de estar vivo. Con cada paso, Max comenzó a notar la belleza que lo rodeaba. Las hojas verdes parecían brillar con una intensidad que antes no había percibido, el aire tenía un aroma fresco y revitalizante, y los sonidos del bosque llenaban su corazón de calma. Se detuvo varias veces para practicar lo que había aprendido. Respiraba profundamente, observaba su entorno y se permitía sentir gratitud por el simple hecho de estar allí. Cuando finalmente llegó a su árbol, algo dentro de él había cambiado. Max no solo había aprendido a vivir en el presente, sino que también había encontrado una nueva manera de ver el mundo y a sí mismo. La carga que una vez lo abrumaba ahora parecía un recuerdo lejano, reemplazada por una sensación de ligereza y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, Max se sintió completo. Y con esa nueva perspectiva, estaba listo para enfrentar cada nuevo día con gratitud, apertura y alegría. Mientras Max se acomodaba en la rama más ancha de su árbol favorito, sintió como una paz profunda se asentaba en su corazón. La brisa nocturna acariciaba su pelaje, y el susurro de las hojas parecía contarle secretos del universo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba atrapado en pensamientos de lo que había perdido o de lo que aún no tenía. Estaba allí, completamente presente, disfrutando del momento tal y como era. El viaje que había emprendido, tanto físico como emocional, le había enseñado lecciones que nunca olvidaría. Aprendió que la felicidad no se encuentra en metas lejanas o en la aprobación de los demás, sino en los pequeños momentos que muchas veces damos por sentados. Descubrió que el vacío que una vez lo consumía no era un enemigo, sino una señal de que necesitaba redescubrir su conexión con el mundo y consigo mismo. Max ahora entendía que la gratitud y la atención plena eran sus mayores aliadas. Cada día, al escribir en su diario de gratitud y meditar bajo la luz de las estrellas, fortalecía su espíritu y nutría su alma. Sabía que la vida no siempre sería fácil, pero también sabía que tenía las herramientas para enfrentar cualquier desafío con serenidad y aceptación. Con una sonrisa suave, Max cerró los ojos y respiró profundamente. Este no era el final de su historia, sino el comienzo de una vida más plena y significativa, en la que cada día era una nueva oportunidad para vivir con gratitud, alegría y paz interior.